¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a sábado 21 de enero, segunda semana del tiempo ordinario, y hoy la iglesia nos invita a celebrar la memoria de Santa Inés, virgen y mártir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Y quién es Santa Inés? ¿Qué podemos decir de ella? Nace en el año 291 y muere en el año 304. Fue una virgen romana que sufrió martirio durante la persecución de Diocleciano. Y los detalles de su martirio llegan a nosotros a través de una obra llamada Acta de los Mártires, escrita en el siglo V. Es decir, más de un siglo después de ocurridos los hechos que relata. Según este texto, Inés era una bella joven proveniente de una noble familia romana. Tuvo varios pretendientes a los que rechazó por declararse fiel amante de Cristo. Entre ellos se contaba el hijo del prefecto de Roma, quien la denunció a su padre por ser cristiana. En aquellos tiempos los cristianos se encontraban bajo la persecución de Diocleciano y se les condenaba con la muerte si se negaban a sacrificar a los dioses romanos. Fue juzgada y sentenciada a vivir en un prostíbulo, donde milagrosamente permaneció virgen. Según las actas de su martirio, aunque fue expuesta desnuda, los cabellos le crecían de manera que tapaban su cuerpo. El único hombre que intentó abusar de ella quedó ciego, pero Inés lo curó a través de sus plegarias. Más tarde fue condenada a muerte, y cuando iba a ser degollada, el verdugo intentó que abjurase, a lo que ella respondió: injuria sería para mi esposo que yo pretendiera agradar a otro. Me entregaré solo a aquel que primero me eligió. ¿Qué esperas, verdugo? Perezca este cuerpo que puede ser amado por ojos que detesto. Y hay muchas otras cositas que podríamos decir acerca de Santa Inés, pero bástenos con eso por ahora. Metámonos en la liturgia de la palabra. Comenzamos con la primera lectura tomada de la carta a los Hebreos, que continuamos leyendo, capítulo 9, versículos del 2 al 3 y del 11 al 14. Hermanos, en la antigua alianza, el santuario estaba dispuesto de tal manera que en una primera tienda, llamada el lugar santo, se hallaban el candelabro y la mesa con los panes sagrados. Separada por un velo, había una segunda tienda llamada el lugar santísimo. Al lugar santo entraban los sacerdotes todos los días para celebrar el culto, pero al lugar santísimo entraba una vez al año el sumo sacerdote, él solo, llevando consigo sangre de animales para ofrecerla en expiación por sus propios pecados y por los del pueblo. Ahora bien, cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote que nos obtiene los bienes definitivos, penetró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, a través de una tienda que no estaba hecha por mano de hombre, ni pertenecía a esta creación. No llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual nos obtuvo una redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los becerros y las cenizas de una ternera, cuando se esparcían sobre los impuros, eran capaces de conferir a los israelitas una pureza legal meramente exterior, ¿cuánto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de todo pecado, a fin de que demos culto al Dios vivo, ya que a impulsos del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios, y así podrá purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte para servir al Dios vivo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 46. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aplaudan, pueblos todos, aclamen al Señor de gozo llenos, que el Señor, el Altísimo, es terrible, y de toda la tierra, Rey supremo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios el Señor asciende hasta su trono.
Cantemos en honor de nuestro Dios, al Rey honremos y cantemos todos. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Porque Dios es el Rey del universo, cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones desde su trono santo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Y el Evangelio está tomado de Marcos, capítulo 3, versículos del 20 al 21. En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes, fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que se había vuelto loco. Hermanos, este texto tan cortito pareciera que estuviera hablando mal de Cristo antes que hablar bien. Pero no, es todo lo contrario. Pero, ¿cómo puede ser esto? Miren lo siguiente. Ciertamente, no todo el mundo veía al principio con buenos ojos lo que Jesús estaba haciendo, cosa que tal vez tú y ciertamente yo pudimos experimentar en nuestra vida cuando empezamos a recorrer los caminos del Señor. La gente pensaba que se nos había aflojado un tornillo porque estábamos haciendo cosas que nunca habíamos hecho, porque estábamos gastando tiempo en lo que nunca lo gastábamos, porque íbamos mucho a la iglesia, porque nuestros criterios estaban cambiando, nuestras prioridades estaban cambiando, porque estábamos teniendo un carácter distinto, porque estábamos más alegres, porque no nos dábamos mala vida por lo que otros se daban mala vida, etc. Y esto es exactamente lo que estaba pasando. Parientes de Jesús puede que no entendieran lo que él estaba haciendo, pero María sí que lo sabía. Ella acompañó a Jesús en el ministerio público de Jesús bastante cercanamente, tanto que lo acompañó hasta el final, hasta el pie de la cruz. Pero esto que está pasando aquí es simplemente la consecuencia de entregarse por entero al trabajo y con pasión, de corazón, hacer las cosas no porque toca, no porque lo tengo que hacer, sino porque es algo que sale del corazón, porque es una convicción profunda de que se está cumpliendo con una misión y es algo que gusta, que agrada. A ustedes también les puede haber pasado que cuando están tan entretenidos en un asunto, en un oficio, en un quehacer, están tan pero tan metidos que se olvidan hasta de comer, que no les da hambre, que no miden el tiempo y se les pasa y hasta otra gente tiene que llegar diciéndoles: hey, no vas a comer, no vas a dormir, no vas a descansar. Y esto es lo que estamos viendo aquí. Dice el texto que entró en una casa con sus discípulos a donde acudió tanta gente que no les dejaban ni comer. Pero eso les habría preocupado, lo dudo. Eso no les preocupaba. Ellos estaban tan metidos en el trabajo del Señor, en los asuntos del Padre, que no les preocupaba el hecho de que no pudieran comer. Eso no contaba en aquel momento. Y estoy más que seguro que a ti y a mí nos ha pasado más de una vez, muchas veces, cuando estamos en lo que estamos. Comer es una de las cosas que menos nos preocupa, porque nos entregamos de corazón a un asunto y queremos ciertamente entregarnos a eso. Lo estamos haciendo de corazón y eso nos hace felices. Eso nos da gusto, nos alegra el alma, nos alegra el corazón. Al enterarse sus parientes, dice el texto, fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Es que para muchos en este mundo, cuando uno actúa de esa manera, con pasión, ante una actividad, ante un ideal, entre comillas, la gente piensa eso, que nos volvimos locos, porque ciertamente este mundo actúa de una manera un poco, tranquila. No, es que de tal hora a tal hora sí, pero de tal hora a tal hora no, porque ahora me toca esto, ahora me toca lo otro, como que tengo mi tiempo cuadriculado, este es lo que hay que hacer. Y aunque ciertamente esto nos ayuda a manejar nuestro tiempo, a mantenernos sanos, pues
muchas veces tenemos que olvidarnos de lo planificado y entregarnos al trabajo de Dios sin planificación. Ciertamente porque es lo que toca hacer, lo que hay que hacer, y lo hacemos con gusto porque es la voluntad de Dios y porque nos hace sentir felices. Recordemos esto, en el trabajo de Dios, lo que importa es hacer la voluntad de Dios, más allá de que el tiempo no dé o que la gente no deja hacer lo que uno tendría que hacer. Ya habrá tiempo para eso, pero cuando uno está haciendo lo que Dios nos pide hacer, lo más importante es hacer la voluntad de Dios, y eso, solamente eso, nos va a hacer sentir profundamente felices, aunque nos llamen locos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.